Hola amigos, bienvenidos una vez más al programa El Camino de Dios. Les habla el Morelloses, director de Jaín. Para mí es un gusto estar nuevamente con ustedes aquí en PAB 550. Le agradecemos a toda la familia de PAB el espacio que nos concede aquí los domingos y saludamos a toda esa radio audiencia que nos escucha en todo Puerto Rico. Para mí es un gran honor poder tener esta media hora y poder hablar con ustedes en vivo de las cosas que hemos estudiado durante la semana y el aprendizaje que hemos tenido a lo largo de todo este camino en el camino de Dios. Estamos viviendo tiempos muy interesantes, de acuerdo a los sabios de Israel, y los días de las pisadas del Mesías será un tiempo donde viviremos momentos difíciles, pero no solamente eso, sino que será un tiempo de mucha revelación de parte de Dios. O sea, las cosas que estaban escondidas en las escrituras que siempre leíamos serán entendidas. Y damos gracias al Eterno por ese tiempo que estamos viviendo, porque se nos ha permitido ver las cosas que estaban ante nuestros ojos, las leíamos constantemente, sin embargo no las entendíamos como las entendemos ahora. Bendito sea el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Padre de nuestro Señor Yeshua el Mesías, que nos ha concedido esa oportunidad en el tiempo presente. Hoy nos encontramos en el día 10 del mes de julio del año 2022, que equivale al día 11 del mes de Tamuz, de acuerdo al calendario de Gilel II. Y la sección de la Torá que estudiamos el día de ayer se titula Jucat. Jucat se encuentra en el libro de Números, capítulo 19, versículo 1, y termina en el capítulo 22, versículo 1. En esta lectura es una de las lecturas más, eh, no podría decir yo impresionante, pero sí llamativa, porque la lectura comienza con un ritual que el Eterno había ordenado al pueblo de Israel que tenían que hacer, eh, y preservar para purificar a las personas que tuvieran contacto con la muerte. La palabra Jucat es una palabra hebrea que significa estatuto. Y la palabra estatuto en este sentido apela a esas órdenes dadas por el Creador que para la mente racional y lógica no tiene ningún sentido. Si tú le haces lecturas de la sección, vas a encontrar que él había que sacrificar una para adumá, la palabra hebrea para vaca alazana, una vaca colorada, completamente colorada. Esta vaca se iban a utilizar sus cenizas, se le iban a mezclar con agua y se iban a preservar esta mezcla de las cenizas con agua para rociar a los que habían tenido contacto con muerte y se iban a acercar al tabernáculo de Dios. Es muy importante tener en cuenta que este precepto gira alrededor de la que se conoce como la pureza ritual. O sea, el estatuto debía observarse y debía tenerse en cuenta dentro del espacio sagrado que dentro de la lectura bíblica se conoce como la tierra de Israel y el lugar donde se encontraría el templo. Interesante es ver cómo el que hacía el ritual para preservar esas cenizas tenía que, iba eventualmente a impurificarse. Obviamente su impureza iba a ser temporera, iba a durar un día entero. Sin embargo, a los que él rociaría serían purificados. Lo interesante también de esta porción es que comienza con esa lectura del ritual de la paraduma y luego comienza a hablar de una serie de eventos relacionados a esto, y es el asunto de la muerte. En esta lectura leemos la muerte de Miriam, la hermana de Moisés y Aarón, que luego de su muerte ocurrió una escasez de agua, donde los sabios de Israel relacionan a la profetisa Miriam con el recibimiento de agua de parte de Dios. También vemos la sentencia de la muerte de Aarón por parte del Creador, al igual que a Moisés, por esto haber desobedecido la orden de hablarle a la roca y, y esta roca dar el agua. Cosas que para nuestra mente racional y lógica no tienen ningún sentido. Volvemos a lo mismo, el asunto de la ceniza de una vaca mezclada con agua. ¿Cómo puede esa ceniza va a limpiar ritualmente una persona que tuvo contacto con la muerte? ¿Cómo de una roca, hablarle una roca, va a salir agua? Pero más aún, en esta porción también vas a encontrar algo muy interesante. El pueblo de Israel va a estar protestando y quejándose del estado que se encuentran, se quejan del maná que Dios le da,
se quejan de la escasez de agua, se quejan de que están en el desierto y no han llegado a la tierra, que los engañaron. Y esa murmuración, que en el hebreo se conoce como Lashon Hara, lengua maligna, trajo consigo que Dios enviase unos serafín nahashim, que son unas serpientes de fuego. Y con esto, los israelitas estaban siendo heridos. Es interesante cómo los rabinos comentan de estos serafín nahashim, de por qué eran serafín nahashim, porque eran serpientes de fuego. Y es porque, decían ellos, porque ellos murmuraron con su lengua. Dios pagó con la misma medida al enviar una serpiente que con su lengua los hería. Interesante esa idea. Ahora, lo que llama la atención es que son cosas que leemos que para nuestra mente del siglo XXI no tiene sentido alguno. Son cosas irracionales y obviamente la sección Jucat, que está dentro de la lectura de números, apela a esa idea. De las cosas que no tienen sentido son decretos establecidos por el Creador, son cosas que no tienen sentido, pero están así establecidas. Y interesantemente, leyendo el Midrash, y para los que me escuchan por primera vez, el Midrash es una compilación de enseñanzas de los rabinos que datan de muchos años. Incluso hay enseñanzas que se han transmitido de forma oral que algunos comentan que tienen origen hasta el tiempo del segundo templo, o sea que estamos hablando de enseñanzas muy antiguas. El Midrash, comentando sobre esta lectura, dice lo siguiente, y lo voy a decir en palabras simples. ¿Por qué el Eterno estableció el decreto de la paradumá? La paradumá es el decreto de la vaca colorada. Y la respuesta que da el Midrash es, porque sí. Y eso no tiene ningún sentido para nosotros que siempre queremos buscar una respuesta a todo, ¿verdad que sí? Yo imagino que ustedes que me están escuchando, para cada asunto de la vida les gustaría saber el por qué. Incluso los niños cuando crecen llegan a una etapa en su niñez que comienzan a preguntar ¿y por qué? Para todo preguntan ¿y por qué? Así que en nuestra naturaleza existe esa inclinación de siempre preguntarnos el porqué de las cosas. Sin embargo, con esta lectura y ese comentario de los sabios, podemos decir que para no necesariamente para todo en la vida hay una respuesta. Y esto me recuerda siempre el texto del libro de Deuteronomio donde el Eterno Moisés le dice al pueblo de Israel, las cosas secretas pertenecen al Eterno nuestro Dios, mas las reveladas son dadas para que guardemos sus caminos y seamos fieles a sus preceptos. Eso es bien interesante porque entonces nos lleva a la pregunta, ¿qué es lo que está oculto y qué es lo que está revelado? ¿Cuál es la función de lo revelado y por qué lo oculto está oculto? Porque lo secreto se refiere a lo oculto. Ahora, interesantemente, podemos ver el vínculo que existe entre la muerte y este relato y las cosas que no tienen sentido. Volvemos al asunto de las serpientes abrasadoras que dice el texto en español. Esta situación trae un desenlace muy triste en el campamento. Muchas personas están siendo heridas, incluso muriendo por causa de esta serpiente abrasadora. Y el Eterno le da un remedio a Moisés que es muy llamativo. El Eterno le dice a Moisés, levanta o construye una serpiente de bronce. Y es bien interesante el hebreo. El hebreo es riquísimo cuando tienes la oportunidad de entenderlo, porque dice el texto hebreo que Moisés levanta una serpiente de bronce. El Eterno realmente lo que le dice es construye un seraf. Construye un seraf. Seraf es la palabra hebrea para referirse a esto que es de fuego, que luego se va a conocer como seres espirituales que nosotros llamamos ángeles, que son de esa estirpe, conocido como los serafín. Que cuando miramos la literatura del Antiguo Medio Oriente se habla muchísimo de estos seres como una serpiente alada con fuego. Bien interesante esa idea. Vas a encontrar que Moisés recibe esa instrucción de parte del Eterno para remediar el problema de estas serpientes que el mismo Eterno envía. O sea, Dios envía un mal por causa del mal que hace el pueblo de Israel y después va a dar un remedio para detener ese mal. Interesante. Y esto nos lleva a preguntarnos, ¿por qué? Lógico. Y bueno, la respuesta a eso tendríamos que tener un programa de 1 hora para poder exponerlo y darle mejor comprensión a la idea. Pero lo que quiero llegar es el asunto de que Moisés recibe la instrucción de construir el seraf y vamos a ver que el texto dice que Moisés
construyó una serpiente de bronce. Y cuando vas al texto hebreo, vas a encontrar que dice Nahash Nehoshet, en vez de decir Seraf. Dice Nahash Nehoshet, o sea, serpiente de bronce. Y esto ha llevado a muchos a preguntarse por qué Moisés escribe en la Torá que él construye un Nehash Nehoshet y no un Seraf. ¿Acaso el Seraf no fue lo que ordenó el Eterno? Y es que la figura física va a representar la instrucción que recibió Moisés. Esa Nahash Nehoshet, esa serpiente de bronce, va a representar esa figura del Seraf, que es una figura espiritual, una figura no física. Ahora, dice también que debe Moisés elevarlo en un palo alto. La palabra es Nes, donde un rabino de la época medieval dice que Nes se refiere a un palo muy alto, tan alto que todo el mundo lo puede ver. Es bien interesante eso, porque entonces nos está apuntando la utilización que tendría esta figura, que dice el texto de la Torah que una vez que todo el pueblo mirase a esta Nahash Nehoshet, y va a ser sanado de la mordedura de los serafín Nahashim, o sea, los serpientes de bronce. Y obviamente, cuando tú lees el texto en español, pues tú vas a leer la historia y vas a ver en la historia cosas que tú vas a preguntarte, ¿y esto por qué? ¿Qué función tiene esto? Esto parece un mito, un cuento de niños. Pero cuando profundizas en el texto y tienes la oportunidad de conocer el hebreo y la riqueza de ese idioma antiguo y cómo se desarrolló hasta como lo tenemos hoy, vas a encontrar que nada fue escrito por casualidad. Vas a encontrar que tiene una razón de ser lo que está escrito de la forma en que está. Y esto porque cuando miramos en el mundo hebreo, en el mundo judío, eh, cada letra hebrea tiene un valor numérico. A diferencia de nosotros acá en el mundo de habla hispana, eh, el español, la letra A del español no tiene el mismo significado matemático como lo sería el número uno. Tenemos un diferencial, el número uno y la letra A. En el hebreo no existe eso. En el hebreo, la misma letra que hace la función de la A, por así decirlo, va a tener esa misma forma de escritura, de ortografía, va a tener el mismo significado en numérico. O sea, la letra Aleph, que es la primera letra del alefato, va a servir de letra y también va a servir de número. ¿Ok? O sea que sería, si usted va a escribir un 1 en hebreo, sería Aleph. Y si va a escribir la letra A, por así decirlo, porque realmente la Aleph es una letra silente, pues escribiría Aleph. ¿Ok? Esto es importante porque cuando vamos a ver la relación de números con las letras, las cosas no están escritas por casualidad. Vas a encontrar que, interesantemente, la palabra Nahash, que es la palabra serpiente, refiriéndose a la figura que construye Moisés, tiene un valor numérico de 358. Y cuando tomamos la palabra hebrea Moshiach, que es la palabra que usted tiene en su Biblia como Cristo, que viene del griego, la traducción a Cristo viene del griego, que significa ungido. Pero en hebreo, la palabra Cristo es Moshiach, que en algunas Biblias leemos como Mesías. La palabra Moshiach en hebreo tiene el mismo valor numérico, 358. O sea, hay una relación. Moisés, cuando fue inspirado por Dios a escribir las cosas que escribió, Dios escondió en este evento la relación que tendría esta figura que sería levantada en lo alto para que todos el que la mire sean sanos. Habría una relación futura entre esta figura y luego al Mashiach. Y esto es muy interesante porque vas a encontrar en los evangelios, en el evangelio de Juan, por ejemplo, el Mesías Yeshua, el rabino de Nazaret, hablando con Nicodemo, un maestro de Torá del tiempo del segundo templo, dice lo siguiente. Y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. O sea,
Mashiach está viendo, el Mesías está viendo una relación entre la serpiente y él. Obviamente la figura del Hijo del Hombre se refiere a la figura escatológica que hablan los profetas que vendría al mundo a salvar y a restaurar el mundo. Y a Nicodemo Yeshua le dice que es necesario que, igual que Moshe levantó la serpiente, vemos la palabra serpiente, que si la vamos a llevar al hebreo es Nahash, en el desierto, así es necesario el Hijo del Hombre que se ha levantado. Y la expresión Hijo de Hombre es una forma de aludir indirectamente a la figura del Mesías. O sea, el propio Mesías está viendo la relación que existe en la idea numérica entre el Nahash y el Mesías. Y esto nos lleva a la siguiente pregunta. Y esto es bastante impactante para nuestro pensamiento. ¿Acaso Dios no había dicho en el libro leemos en el libro de Éxodo que Dios le había dicho al pueblo de Israel, no te harás figura de nada de lo que está en los cielos, nada de lo que está en la tierra, y te postrarás ante él para adorarlo? Si un seraf es una figura celestial, o sea, una figura que no pertenece a la dimensión en la que vivimos, y Moisés construye una que se presenta a esa figura, ¿cómo Dios ordena eso? ¿No sería acaso una violación del precepto no te harás imagen? ¿Por qué la escritura dice que los israelitas debían mirar a esa serpiente en un palo y al observarla serían sanados? ¿Cómo es posible que vamos a ver en el libro de Éxodo, en el capítulo 32, el relato del becerro de oro, donde estos hombres israelitas y mujeres que habían escuchado de parte del Dios Israel, no te harás imagen de nada de lo que está en el cielo, ni lo que está en la tierra, ni te postrarás ante él para adorarle, van a ser penalizados por haber construido un becerro de oro y haberlo adorado en ese momento del Sinaí? Y 40 años después, porque este relato de Jucat está vinculado a los 40 años en el desierto, y esta lectura es ya terminándose los 40 años. Y este relato de Jucat está hablando de cómo Dios le dice a Moisés, construyete esta figura y que todos la miren y sean sanados. Y no tiene lógica, ¿verdad que no? Interesante, ¿no? La razón y la lógica en la sección Jucat. ¿Hay alguna lógica en eso? Obviamente esto parece una contradicción, y incluso hay críticos de la Biblia que dicen, aquí hay una evidencia clara que la Biblia se contradice. Pues cómo es posible que el Dios que penaliza a un pueblo por haber construido una imagen, un becerro de oro, ahora le dice a Moisés que construye una imagen para que los israelitas la vean y sean sanados. Eso claramente es una contradicción. Sin embargo, no lo es cuando tomamos en cuenta lo que el Santo Bendito sea está revelando. Y es el estado del ser humano. Yo le decía a los amigos ayer que estudiábamos juntos, ¿cómo es posible que la Biblia nos dice que en un periodo del tiempo de la humanidad que no sabemos cuál es, cuánto tiempo habría pasado de eso, los seres humanos tenían una relación cercana a su creador? Tanto es así que la Biblia, en lenguaje de niño, por así decirlo, habla de un huerto, de unos árboles, y el creador paseándose por el huerto y hablando con el humano, y una serpiente incluso hasta que habla, una forma antigua de preservar la memoria de algo que luego eventualmente se va a entender. Y de repente vemos en la historia de la humanidad cómo los seres humanos comienzan a adorar las cosas creadas. Adoran a los árboles, adoran a la tierra, adoran a las nubes, al sol, las estrellas, y crean figuras para representar esas cosas que ellos están adorando. ¿Qué pasó en el ser humano que de ese estado de cercanía con su creador, donde entendía que había solo un solo Dios, que es el creador de los seres humanos, qué pasó en el ser humano que eventualmente perdió esa realidad en su conciencia y se oscurece a tal grado que comienza a adorar lo creado erróneamente? Incluso Pablo de Tarso, si tiene duda que esto que estamos diciendo es bíblico, vaya a las cartas de Pablo de Tarso, en Romano va a hablar sobre eso. Que en las cosas creadas vemos el eterno poder y deidad de Dios. Sin embargo, el ser humano se entregó a la especulación y a la oscuridad y terminó eh, haciendo lo que hizo. ¿Qué pasó en el ser humano? Hay una idea de los rabinos muy interesante que dice que
La transgresión añade transgresión y transgresión tras transgresión engendra oscuridad. Y esta idea lo que significa es que en la medida que el ser humano se va envolviendo en eso que le hace daño a su alma, la capacidad de concientizar la va perdiendo. Oiga, no vaya lejos. No hay que ir a la Biblia para ver eso, lo vas a ver incluso de la propia psicología, se enseña. Que el ser humano sumergido en la obsesión de las cosas que eventualmente le van a hacer daño, lo lleva a un nivel de ceguera que podría cometer algo que atente hasta su vida o la vida de otro. Y esto que estamos leyendo en la Parashá Jucat está ocurriendo casi terminando los 40 años en el desierto. Donde si lees el libro de Números vas a encontrar que los israelitas, todo ese periodo del tiempo desde que salieron de Sinaí hacia la tierra prometida, que era un tramo de varios días, se convirtió en un tramo de un periodo de 40 años. Estuvieron constantemente quejándose del estado que se encontraba, murmurando contra Moisés, contra Dios, cometiendo actos abominables. O sea, transgresión tras transgresión engendró lo que podríamos decir en lenguaje moderno, una pérdida de la conciencia de Dios. Y Dios, que es bueno, que es muy bueno y ama a su creación, le dio este remedio a Moisés para lidiar con esta ceguera espiritual que está viviendo el pueblo. Pero como dice Pablo de Tarso en Corintios, estas cosas fueron escritas para nosotros. O sea que las cosas que ustedes leen, que usted podría empezar, eso simplemente aplica al pueblo de Israel, nos hablan de cosas mucho más allá del pueblo. Nos habla del estado del ser humano. Una de las cosas que más a mí me transformó mi forma de ver a la figura histórica de Jesús de Nazaret es conocer y entender cómo la mente judía piensa y cómo en la propia escritura se habla de esa mente que ellos han ido desarrollando con el pasar de los años. Porque obviamente, como dice el libro de los Salmos, la persona que medita en la ley del Eterno es considerado como un árbol plantado en corrientes de agua que da fruto. O sea, el constante análisis de los textos sagrados nos van a llevar a convertirnos en mejores seres humanos. Porque vamos a ver lo que se conoce como el corazón de Dios. Si no lo sabía, la primera letra del rollo de la Torá, lo que usted conoce como el Pentateuco, el libro de Moisés, es la letra Bet, donde usted lee Bereshit en el principio. Y la última letra del rollo de la Torá, de que usted conoce como la ley de Moisés, es la letra Lamed, donde termina el texto Israel. Y esa Bet y esa Lamed unidos nos da la palabra Lev, es la palabra corazón. O sea que el estudio constante de este libro que llamamos la ley de Moisés nos revela el corazón de Dios. En esta historia, sí, amigo, en esta historia. Y ahí es donde viene, vuelvo otra vez al asunto de esta figura del Nahash. Incluso, si usted va al libro de Génesis, vas a encontrar que la palabra serpiente, la serpiente que le habla a las mujeres, sí, en esta historia que leemos como Midrash, es la palabra Nahash. La misma palabra. Y hay una idea rabínica muy interesante que tengo que incluirla en esta lectura, o mejor dicho, en este espacio que tengo con ustedes hoy, para usted poder entender el vínculo que existe entre Mashiach y esta figura del Nahash en la Parashá Jucat. Y es la idea de cómo el ser humano, cuando está bien sumergido en la oscuridad, necesita un redentor. Necesita algo que se ponga entre medio para resolver eso que va a causar la eventual muerte de la persona. O sea que el concepto de un mediador está claramente expresado en la escritura. Y vamos a ver que en la lectura de Juan se va a presentar
al Mesías interviniendo en un tiempo de la humanidad que el pueblo que fue llamado a hacer luz al mundo, y vas a leerlo en Moisés, en Deuteronomio, Moisés dice, y cuando las naciones los vean a ustedes guardando los caminos de Dios, observando sus mandamientos, van a decir, ¿qué pueblo más sabio este? Que tiene unos preceptos como esto y tiene un Dios tan cerca. Incluso en el libro de Isaías vas a encontrar también escrito que dice, Dios quiso engrandecer su ley, pero su pueblo falló en hacerlo. Interesante. El pueblo que fue llamado a hacer luz al mundo, te va a leerlo en Mateo capítulo 5, ustedes son la luz del mundo. Y Yeshua le está diciendo eso a un grupo de personas que están allí presentes, que todos son judíos, por Israel. Cayó también sumergido en transgresión, oscuridad, nuevamente, no solamente en este relato que estamos leyendo en Jucat, sino luego en la historia, al igual que la humanidad en general. Y les había dicho, ¿cómo es posible que esta figura, Dios le dé instrucción a Moisés de construirla, cuando leemos en Éxodo que hay una prohibición? Incluso son penalizados por haber construido un becerro de oro. ¿Cómo se puede reconciliar estos opuestos? Y mis amigos, la respuesta está en entender que cuando la oscuridad del entendimiento arropa la vida del ser humano y lo que le queda es su extinción, el Creador es capaz de dejar sin efecto un precepto para salvarlo. Así es. Y ahí raya el gran misterio de la figura histórica de Jesús de Nazaret. Cómo Moshe levanta el Nahash, serafín, y un pueblo que se le había dicho, no miren, no hagan imagen, ahora necesitan mirar una imagen para ser sanado de esa herida. Cómo eventualmente la figura histórica de Jesús de Nazaret compartió el mismo desenlace. Pero todo lo hizo Dios por el amor que le tiene a su creación. Así lo dice el maestro Nazaret. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo en el que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esto es bien interesante, la palabra mundo. Porque nosotros leemos esto pensando de Dios nos ama tanto y tanto que dio a su Hijo. Pero el texto no dice Dios ama tanto al ser humano. El texto dice Dios ama al mundo. Y la palabra griega y es cosmos, se refiere a su creación. Y el origen de estas palabras del maestro Nazaret se encuentran en la Torá. Cuando leemos en el libro de Génesis, cuando el Creador crea todo, al final de su creación dice el texto que lo vio bueno, muy bueno. O sea, la palabra tov en hebreo aparece 2 veces, muy bueno, refiriéndose a su creación. O sea, Dios amó tanto y tanto lo que hizo, y recuerde que en el 6º día dice la Biblia que Dios creó al humano, así que el humano es parte de la creación. Dios amó tanto y tanto esto que él hizo, que nosotros lo hemos convertido en un basurero, lamentablemente tengo que decirlo así. Nosotros nos hemos convertido en los agentes del daño de todas las cosas. Incluso se va a hablar sobre eso en el libro de Génesis. A Dios le dolió haber hecho al ser humano, porque toda su inclinación es hacia lo malo. El Creador amó tanto y tanto esto, digamos, que creo, mejor dicho, que entregó a su Mesías y lo levantó como Moisés levantó la serpiente para aquellos que estaban nublados en su ignorancia, en su perdición, tuviesen la oportunidad de participar de una nueva creación. Oiga, si eso no le toca al corazón, entonces realmente tenemos un corazón de piedra. Así de bueno es el Creador. Pero la bondad del Eterno no debe ser una licencia para nosotros aprovecharnos de ella y continuar haciendo lo que queremos. Incluso Pablo de Tarso dice eso en una de sus cartas. ¿Continuaremos pecando para que abunde la gracia? De ninguna forma. Por eso vas a ver que el Mesías dice en una de sus palabras, yo no vengo a llamar justos sino a pecadores. El Mesías sabía para qué había venido.
Pero dice la Escritura que cuando Él regrese, los escritos nazarenos dicen que cuando el Mesías regrese, no tendrá relación alguna con la maldad. Quiere decir que en este tiempo, en lo que esperamos al Rey perfecto, o en el lenguaje moderno, al mejor presidente que tendría la historia de la humanidad, en lo que lo esperamos, debemos nosotros considerar nuestros caminos. Porque mientras Él tarda, hay una oportunidad. Mientras el sol sale, tenemos una oportunidad. Como dice la sabiduría hebrea cuando se le hacen los rezos mañaneros, porque tú renuevas cada día la obra de la creación. O sea, cada vez que usted abre sus ojos, está viendo la oportunidad de un nuevo día, una nueva oportunidad, y mientras respiremos, la tenemos. Pero ¿qué estamos haciendo con ella? Y mire qué interesante, de una porción de la Torá que se enfoca mucho en hablar de la muerte, cómo Dios repudia el concepto de la muerte, no pertenece a su espacio sagrado. Hay elementos irracionales en toda la narración, no parece lógico, no tiene lógica alguna, nada de lo que estamos leyendo, para nuestro sentido moderno, ¿verdad? Sin embargo, hay tanta y tanta luz en ella, tanta y tanta luz, que verdaderamente media hora no es suficiente. Pero se me acabó el tiempo. Así que le doy gracias al Dios de Abraham y Isaac y Jacob por el espacio que me ha concedido y espero en el Todopoderoso por estar una semana más con ustedes. Nos vemos el próximo domingo. Buena semana. Shalom.